pequeño repaso en realidad de lo último que vimos, ¿cierto?, en la clase anterior, que eran básicamente dos cosas. Una, un modelo, ¿cierto?, que vimos que es el que está aquí, ¿cierto? Que, a ver, lo voy a proyectar en pantalla completa. Ahí. Que era un modelo de una fábrica en particular, ¿cierto? Que fabricaba dos productos solamente, en ese sentido era simple, que los dos productos, ¿cierto? En este caso, digamos, ocupaban una materia prima en común, que digamos, ahí había una disponibilidad máxima diaria, que decía, ¿cierto?, 240 libras. Nos daban también de datos el cuánto consumía cada una de estas unidades de producto, ¿cierto?, de esa materia prima. Y además de eso, ¿cierto?, bueno, nos daban las utilidades de cada una. Y lo otro que eran dos relaciones, ¿cierto?, que en realidad eran, bueno, una relación de demanda directa, en el fondo, ¿cierto?, de decir, ¿cierto?, que por ejemplo, uno de estos productos, ¿cierto?, A, no podía venderse más de 100 unidades al día. Y la otra restricción en realidad, que era un poco la más especial dentro de esto, que era una relación de volumen de ventas entre los dos productos, ¿cierto? Entre el producto A y el producto B. Y que decía, ¿cierto?, que las ventas del A por lo menos debían ser el 80% de las ventas totales. Las ventas totales, ¿cierto? En este caso, lo conversamos en su momento. Había básicamente que definir a qué nos referíamos con totales, porque ciertamente, ¿cierto?, ese totales se podía ver de distintas maneras. Por una parte, podíamos pensar que eran unidades, ¿cierto?, que fue lo que finalmente tomamos, que fue simplemente, ¿cierto?, del total de unidades que fabrico, que el 80% de esas unidades sean de un producto en particular. Y la otra forma, obviamente, es, por ejemplo, a través de las utilidades. También, ¿cierto? En realidad, muchas formas, cuando hablo de porcentaje de algo, siempre tiene que referirse a alguna medida que se debe especificar, ¿de acuerdo? Para que obviamente no se cometan errores. Y con esas restricciones, obviamente, nosotros construimos el modelo que está acá abajo. La función objetivo, por ser utilidades, ¿cierto? En este caso se escribe de esta manera, 20xa más 50xb, porque 20 y 50 son respectivamente, ¿cierto?, las utilidades de A y B, y xa y xb, ¿cierto?, son mis variables de decisión, que en este caso es cuánto voy a fabricar de cada una de estas dos cosas, de A y de B, ¿de acuerdo? La primera restricción que anotamos aquí fue la restricción de materia prima, ¿de acuerdo? De la utilización de materia prima, ¿cierto? Y ahí tengo que usar cuánto de A y cuánto me consume cada unidad de A de la materia prima y cuánto me consume cada unidad de B de la materia prima para compararlo con la cantidad total que tengo disponible, ¿cierto?, de materia prima. La segunda restricción que puse aquí, ¿cierto?, es del límite de venta de A, ¿ya? Que en este caso, ¿cierto?, era 100 unidades como máximo. Y la tercera restricción, ¿cierto?, era la que tenía que ver con eso del 80% de las ventas totales. Como nuestra interpretación, ¿cierto?, fue que el 80% era con respecto a las unidades, por eso, ¿cierto?, hacíamos esto, que quizá fuera mayor o igual, ¿cierto? Lo que me pedían era que fuera como mínimo algo, entonces ahí aparece el mayor o igual a 0.8 por XA más XB. XA más XB es, ¿cierto?, el total de unidades que yo fabrico, digamos, entre los dos productos. 0.8 me va a dar el 80%, ¿cierto?, de esas unidades. Por ejemplo, un cálculo así trivial. Si X más A más B más XB fuera 100, 0.8% obviamente me da el 80, que es el 80%, obviamente, que es lo que me interesa. Eso es cierto ahí. Por eso los porcentajes se escriben de esta manera, son 0 punto algo, siempre, ¿cierto? O de hecho, si es más de 100%, es 1 punto algo, si es más de 200%, 2 punto algo, ¿cierto? Se reduce, digamos, a un número decimal para efectos de poder hacer las multiplicaciones y la operación y los cálculos directos, ¿ya?
Aquí, ¿cierto? Esto lo pasamos a Lingo, ya les muestro, ¿cierto? El modelo de Lingo, porque, bueno, por una parte, ¿cierto? Necesitábamos saber conocer Lingo como opera, cuáles son sus sintaxis y todo eso que ahora vamos a repasar. Y lo otro, ¿cierto? Que les comentaba en este caso particular, era que Lingo, ¿cierto? Una de las ventajas que tiene es que permite escribir, ¿cierto?, las restricciones tal cual como está aquí escrito, ¿cierto?, en la tercera restricción en su modo original, que yo puedo usar la misma variable a los dos lados, en este caso de la ecuación, y Lingo solito va a hacer, darse cuenta que es la misma variable y que por lo tanto va a hacer la reducción que necesite de términos para efectos de calcular, en el fondo, el índice, ¿cierto? Que va al final, ¿cierto? Al método, que es un solo índice, ¿cierto? Por variable, por cada restricción que yo tenga. Pero ese trabajo lo hace él. Y obviamente eso es un tremendo beneficio porque yo simplemente planteo la ecuación de la manera original y eso, ¿cierto? Lleva la ventaja que no se pierde precisión y también claridad en la expresión del problema, porque yo cuando leo el enunciado puedo ver directamente, mucho más directamente, que las restricciones, ¿cierto?, están siendo consideradas, que efectivamente aparecen como deben ser. Y de ahí, ¿cierto? Bueno, les mencionaba que la desventaja, en el fondo, que existe en Excel es precisamente con respecto a esto, que Excel me obliga por la estructura en que funciona, digamos, el solver, la manera en que me exige que yo les ingrese los datos. Excel me pide, ¿cierto?, que para cada variable, en el fondo, ¿cierto?, en cada restricción yo tenga un único coeficiente, en el fondo. Porque, ¿cierto?, lo que le paso es un cálculo específico, como por ejemplo del lado izquierdo, y eso implica que si tengo restricciones de esta naturaleza, tengo que primero hacer la reducción, como dice aquí, ¿cierto?, que hicimos toda la expresión para llegar a 0.2xa menos 0.8xb mayor o igual a 0, y que esto yo, por ejemplo, yo lo podría ingresar a Excel, ¿de acuerdo? Ahora, este ejemplo que vimos es relativamente sencillo, ¿ya? O sea, la forma o lo que tuve que hacer para reducir no es particularmente mucho, pero, ¿cierto? Ahí es donde hay que tener cuidado porque obviamente hay otra clase de problemas en donde esa reducción es mucho más operatoria, o sea, son muchos más términos, son muchas más variables que participan y en esos casos, claro, hacer el traspaso en Excel puede ser bastante más largo, bastante más trabajo algebraico que, que hacerlo en Lingo directamente, que es simplemente escribir el Lingo de la ecuación. Y también obviamente ese trabajo algebraico siempre corre el riesgo de que yo me equivoque, de que haga cualquier sumita mal por ahí, que pase mal un signo y obviamente ya es otro problema y las soluciones por supuesto tampoco serán las que corresponden. Así que esto es básicamente cierto problema que vimos. Ahora, vamos a ver qué hicimos en Lingo. ¿Dudas hasta ahora? ¿Algo así del problema en particular que tengan dudas? ¿Nada? Ok. Lingo, ¿cierto? Decíamos que como software en sí es un software obviamente especializado em, en problemas de optimización de distinta naturaleza. Uno de los tantos que resuelve es precisamente estos tipos de problemas de programación lineal que em, son los, digamos, dentro del mundo de la investigación de operaciones, son como los modelos más básicos, pero obviamente también quizás los más usados, porque muchos problemas se pueden representar a través de este tipo de modelamiento. Ahora, Lingo, si se ponen a explorar, obviamente es mucho más complejo, tiene la capacidad de solucionar muchos otros tipos de problemas y también, lógicamente, problemas mucho más grandes de los que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, ahí si ustedes pueden tener problemas perfectamente de varios miles de variables, varios miles de restricciones, y eso, tipearlo, por ejemplo, podría ser súper complejo. Entonces, Lingo trae, por ejemplo, rutinas, ¿cierto? O comandos
que para escribir grandes problemas, por ejemplo, de manera iterativa. En realidad ustedes como que escriben un ciclo de control y le pasan a Lingo, por ejemplo, una matriz, pero una matriz que lee desde un archivo, no directamente aquí. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, se puede hacer aquí para efectos de trabajar con problemas más grandes, pero nosotros no vamos a llegar a eso. Simplemente les cuento que esto lógicamente permite trabajar con otras cosas bastante más complejas en sí, tiene mucha capacidad en ese sentido. Y lo que les decía, ¿cierto? Que Lingo también tiene reglas de sintaxis particulares, ¿ya? Que uno tiene, ¿cierto?, que conocer porque para que reconozca en el fondo Lingo que le estoy ingresando problema y de que está correctamente ingresado, ¿cierto? Tengo que respetar esa regla de sintaxis. Si no la respeto, lo más probable que pase, ¿cierto?, es que les marque un error. Ya Lingo les va a decir esto está mal, o sea, no va a funcionar. En realidad eso no es tan malo, porque les dice que está malo y obviamente no les calcula y no les entrega ningún resultado y ustedes tienen que buscar el error, ¿ya? En realidad, peor es que funcione el modelo y que haya realmente un error. Eso sí que es realmente malo, porque ustedes creen que lo que está entregando el modelo es la solución y en realidad no la es, porque hay un problema obviamente ahí digamos, de escritura o de sintaxis en alguna parte, ¿cierto?, que no se nos respetó. Y bueno, las reglas de sintaxis en ese sentido son súper simples, ¿cierto? Lo primero que les contaba era que, bueno, en los problemas, ¿cierto?, de optimización que vamos a ver, siempre hay que decir máximo o mínimo, primero, ¿ya? ¿De acuerdo? Máximo o mínimo, y eso se expresa en el modelo a través de max o min, ya que son palabras reservadas para Lingo. Por eso es cierto quedan en azul. ¿No? O sea, que ese color no se lo puse. Cuando ustedes escriben max o min en Lingo, inmediatamente les cambia la palabra de color. Si le agregan una letra más o menos, obviamente ahí tampoco no se la reconoce. Es max o min solo. ¿De acuerdo? Ya. Y eso le marca a Lingo que en el fondo ahí es donde va la función objetivo. ¿Va? Le avisa a Lingo, ok, aquí va. La ecuación que viene a continuación es la función objetivo. Entonces esto tiene que estar lógicamente solo una vez. O es max o es min y una sola vez. Y de ahí, para que Lingo también reconozca que de lo que en la expresión de la función objetivo, ¿cierto? Ahí siempre hay que escribir después es igual, como está, ¿cierto? Aquí. Max es igual y de ahí viene la expresión, ¿cierto? De la ecuación en sí de la función objetivo. 20 por XA, ¿cierto? Aquí yo lo puedo escribir así y lo puedo escribir también XA con mayúscula. Creo, si no estoy equivocado, lo podemos hacer la prueba después, que Lingo le da lo mismo a la mayúscula y a la minúscula. Lo que busca es la combinación de letras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, XA, después lo podría escribir con mayúscula yo, y lo va a reconocer como la misma XA. Me da la impresión de que es así, pero igual verifiquemos de ahí. Porque Lingo, de hecho, después creo que hay cosas que traspasa todo a mayúsculas, aunque uno las haya escrito con minúsculas. Así que en ese sentido me da la impresión de que lo que se preocupa es la combinación de letras, que sea la que reconoce como realmente una variable. Ya. Lo otro que les decía, ¿cierto? Sintaxis, los por 20, ¿cierto? Cuando yo digo 20x1, por ejemplo, en realidad, matemáticamente lo correcto es que es 20 por x1, ¿cierto? Eso es una multiplicación del coeficiente por la variable. Pero en lo que uno manualmente nunca indica, que es el por, en este caso sí hay que indicarlo, ¿ya? Todas las multiplicaciones necesariamente siempre se indican aquí. Si no lo hacen, me pueden pasar dos cosas. Una, si lo hacen tal cual hay 20 quizá, por ejemplo, y no ponen el por, Lingo marca un error, ¿ya? Porque no lo reconoce ni como una variable, ni particularmente cosa como nada válido dentro del sistema. Les va a preguntar, o sea, esto es una multiplicación, esto qué cosa es una variable, y así que esa es una forma. Lo otro, que eso hay que tener cuidado. Si es, por ejemplo, lo hacen al revés, XA 20, pensando es que, no sé, por orden escribieron XA por 20, que obviamente es lo mismo que 20 por XA. Bueno, el problema es que XA 20 para Lingo sí es una variable. Lingo interpreta como variable cualquier cosa que parta por una letra y después pueden venir números pegados inmediatamente y eso lo va a tomar como una variable. Y lo hace así
porque piensa que eso puede ser una indexación, ¿ya? Por ejemplo, si mi variable es x11, bueno, escribo x11, ¿ya? Pero eso para el Lingo lo toma como una variable. Yo tendré que saber cómo reconocer, ¿cierto?, que es 11 y la nomenclatura que usé en el fondo en las variables lo debo reconocer yo. Pero en ese orden, letras y números, para Lingo es una variable. Cuando escriben números primero y después letras, les va a marcar un error, porque Lingo ahí no está muy seguro si eso es una variable que escribieron mal o realmente una multiplicación. Entonces, por eso las multiplicaciones tienen que ser explícitas, ¿ya? Bueno, suma y resta y divisiones son los mismos símbolos, ¿cierto?, que conocen, ¿ya? No hay nada especial en eso. Lingo permite usar paréntesis y agrupar términos, ni un problema en eso también, todos los paréntesis que quieran, pero tienen que ir reconociendo obviamente dónde los pusieron para no equivocarse al cerrarlos, ¿cierto? Y que las cosas estén adecuadamente, ¿cierto?, agrupadas. Y lo otro clave, bueno, hay como dos cosas más. Una, el punto y coma, ¿cierto? Yo les decía que Lingo en general interpreta o busca los puntos y comas para finalizar ecuaciones, ¿de acuerdo? Todas las ecuaciones, en el fondo, que participen en Lingo tienen que terminar en punto y coma. En este caso, al escribir la función objetivo, le digo punto y coma, ok, aquí termina la función objetivo. De ahí, Lingo empieza a buscar cuál es la próxima frase válida dentro de todo lo que está escrito para empezar a leer una nueva ecuación. Ya llega, por supuesto, la primera restricción hasta que llega un punto y coma. Ok, entiende eso, ¿cierto?, como otra ecuación. Y así va buscando punto y coma, ¿cierto?, uno tras otro para poder leer todas las ecuaciones que pertenecen al sistema. ¿Por qué tan importante esto de que marque efectivamente la, digamos, la ecuación donde termina? Yo les decía, ¿cierto?, que tiene mucho que ver con el tema de los tamaños a veces de las ecuaciones. Por ejemplo, si esto de arriba afuera, a veces pasa que uno escribe y se acaba la pantalla y no ves realmente toda la ecuación. Esto obviamente se va extendiendo para el lado. Si ustedes escriben así para el lado, esto va a empezar a alargarse y técnicamente esto para el lado es infinito, tan largo como ustedes lo necesitan, ¿de acuerdo? En ese sentido, la ecuación podría seguir mucho, mucho más a la derecha. Y verla, y la pueden ver, sí, obviamente, porque va a aparecer abajo una barrita que les va a permitir desplazarse para ese lado hasta donde termine la ecuación, ¿ya? Pero eso es incómodo. Entonces, Lingo lo que permite es, por ejemplo, hacer estas cosas. Eso, si yo hago eso, para Lingo es perfecto. O sea, va a llegar ahí, no va a haber el punto y coma, entonces en realidad va a seguir en la línea siguiente, y va a seguir en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente, mientras no encuentre un punto y coma. Y todo lo va a interpretar como parte de la misma ecuación. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, una función objetivo súper larga, lo pueden poner en varias líneas, y mientras respeten esto, o sea, la simbología esté correcta, no se va a hacer problema Lingo y lo va a interpretar como una sola cosa hasta que llegue al punto y coma. Sí, tienen que tener cuidado, por ejemplo, en esto. O sea, por ejemplo, si esto es una suma de términos, el término tiene que estar en alguna parte, tiene que estar ese más, ¿cierto? No me puedo olvidar del más ahí, o si me olvido ahí, tiene que ir abajo, pero tiene que ir en alguna parte para que la operación también sea válida, porque en ese sentido, Lingo busca dónde está la operación válida, ¿de acuerdo? Necesita que la ecuación que va a leer, obviamente tenga sentido como ecuación, que tenga todos los símbolos que realmente corresponden en lugares que corresponden, ¿cierto? Y en ese sentido no tenga errores, digamos, de ninguna naturaleza. ¿Ya? ¿Qué más? Lo otro es que les decía también, ¿cierto? Que, bueno, dentro de la investigación de operaciones, de los modelos de programación lineal, siempre existe como un supuesto básico de que todas las variables son mayores o iguales a 0, y por lo tanto, ¿cierto? Eso es parte de las restricciones, ¿cierto? Si vamos a ver el modelo que hicimos aquí en el PowerPoint, ¿cierto? Al final uno dice x a x b mayor o igual a 0. Cuando uno escribe manualmente el problema tiene que indicar esto, ¿de acuerdo? Esto necesariamente debe ser indicado siempre. Aunque sea obvio, en realidad es que no es obvio, si ese es el tema, ¿ya? Porque existen muchos otros tipos de variables, ¿ya? Hay muchos tipos de variables en general. Y si yo no lo
O sea, como hay muchos tipos de variables, ¿cierto? Si yo no lo indico en el papel, puedo cometer errores. Puede que hayan variables, por ejemplo, que solo pueden tomar valores enteros y yo no lo indico así. Y por lo tanto, después el software le asigna valores decimales o variables binarias, 1, 0, que el software trata como continuas. Y eso también está errado. Variables que que pueden tomar valores negativos y yo, cierto, si no le digo nada, el software cree que solamente pueden ser positivas. Pasan muchas cosas así. Entonces, por eso, como normalmente estos problemas tienen distintos tipos de variables que pueden tomar distintos tipos de valores, en el papel, por lo menos, uno siempre tiene que hacer la salvedad de indicar el dominio de cada una de estas variables. Todas pueden que sean mayor o igual a 0. Ok, pero si lo es, lo dices ahí para confirmar en el fondo, para que después el que lo ingrese, ¿cierto?, al computador esté seguro que está bien, digamos, son todas mayores o iguales a 0 y no tiene que hacer nada en particular. Cuando eso pasa, cuando, digamos, todas las variables son efectivamente mayores o iguales a 0, en ese sentido, aquí al Lingo no hay que indicarle nada, ¿de acuerdo? El Lingo asume, y casi todos los softwares de optimización en realidad, asumen que las variables todas son mayores o iguales a 0 por defecto, ¿de acuerdo? Son continuas y mayores o iguales a 0. Y si es así, no hay nada que indicar, no hay para qué indicarlo. Si no es así, si es una variable que de alguna manera tiene un dominio diferente, ahí sí eso se indica. Y hay palabras especiales dentro del Lingo para señalar, por ejemplo, las binarias, las enteras o cosas por el estilo, libres de signo, ¿ya? Que quizás ahí más adelante puede que en algunos modelos no aparezca y lo vamos a ver. Son sentencias súper fáciles, o sea, en realidad es una sola frasecita que yo le digo, esta variable es tal cosa, y listo, nada más que eso. Pero hay que indicarlas explícitamente para que el Lingo sepa que esa variable tiene un tratamiento diferente. Eso por el lado de la sintaxis del modelo, bueno, como ven, los menores iguales y los mayores iguales son los dos símbolos consecutivos. ¿Dónde estoy? Aquí, ¿cierto? Menor igual, mayor igual. Los dos símbolos consecutivos. Lo entiende perfecto, ¿cierto? El Lingo. La igualdad es solo un igual, ¿de acuerdo? Ahí de repente si alguien sabe lenguaje de programación, a veces hay que hacer dos, es igual para que lo entienda como igualdad y no como una asignación. Pero no, Lingo no es problema, con un igual basta. Eso en términos de sintaxis. Ahora vamos a hacerlo correr, les voy a mostrar un poco más cosas que en realidad no les pude mostrar, ¿cierto?, en la clase pasada porque lo terminamos súper rápido esto de Lingo. Pero por el momento, ¿alguna duda? No, profe, ninguna. ¿No? Ya. ¿Sí? ¿Alguien por ahí? ¿No? Ok. Entonces, para ejecutar el modelo, ¿cierto? Una vez que está todo escrito, digamos, hay un botoncito acá arriba, ¿cierto? Si ven, pues no, esta cosa no se ve mucho. No sé si se podrá ampliar. O voy a pegarlo acá para ampliar en realidad este pedazo en particular. Ahí se ve mejor, ¿cierto? Que en realidad es una imagen pegada. Del menú que está acá arriba, ¿cierto? Todos los botoncitos en particular. El que me interesa es este, ¿ya? Ese que es como un símbolo, no sé, siempre me he preguntado qué cosa es porque es como un dardo en un blanco en realidad el monito, ¿se dan cuenta? Me da la impresión de que es eso. No sé qué habrán querido representar, pero en el fondo eso es lo que en apariencia es. Ese es el que va a resolver. Si ustedes lo pinchan, ¿cierto? Es el solve. Entonces eso le va a hacer el cálculo, digamos, del modelo. Vamos a apretarlo. Ya. Y lo que siempre primero aparece es esta ventanita, ¿de acuerdo? Que les da, primero les dice si el problema tiene o no solución. Ya, eso es lo primero que se tienen que fijar. En este caso, fíjense, dice Model Class LP. O sea, es un programa lineal, ¿de acuerdo? Fíjense en eso también. Si no les sale LP, pongan ojo, porque de repente, si por ejemplo multiplicaron variables, elevaron a un cuadrado, cualquier cosa que no se puede hacer, aquí les va a decir algo distinto, le va a decir cuadrático o cualquier otra cosa ya.
O si hay variables enteras, aquí también lo va a mencionar, ¿de acuerdo? O sea, este mensaje, el LP, va cambiando dependiendo del tipo de problemas y a veces es normal, es correcto que lo haga. Pero si estamos trabajando con variables que son mayores o iguales a 0 y lineales, todas continuas, no debería, en realidad, ¿cierto?, esto cambiar de LP. Lo segundo, el estado que dice aquí state, global opt. Eso es lo que, bueno, si les aparece eso, también, porque es la frase que aparece cuando el problema llegó al óptimo, ¿ok? Al óptimo global, como dice ahí, ¿de acuerdo? Eso implica que el resultado que tiene el modelo efectivamente es el correcto, ¿ya? Después dice objetivo 2600, es el valor de la función objetivo que logró. Ese número también está más adentro, ¿cierto? Vamos a ver en el reporte que entrega que esa información también sale, ¿de acuerdo? Y el resto obviamente tiene que ver con la cantidad de iteraciones, variables, de restricciones que contó, cosas así. Pura estadística en ese sentido, cuánto se demoró, bla, 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 ¿ya? De ahí nada muy especial. Esto es el resultado, o por lo menos, ¿cierto? La salida básica de Solver con respecto a la solución. Vamos a agrandarlo un poco para ver. Ya. ¿Se alcanza a ver bien ahí? ¿Se distingue el texto? Sí, profe. Ya. Entonces, miren, ¿no? Toda aquí la información obviamente es relevante cuando uno necesita por lo menos una solución de un problema básico, pero obviamente esto entrega hartos detalles, ¿cierto? Por supuesto, pensando en los posibles usos que pueda tener. El primer cosa que aparece, bueno, dice Global Optimal Solution Found, que encontró una solución óptima global, ¿de acuerdo? Eso es importante. Si no encontró, aquí dirá otro mensaje. Ya siempre va a haber, si es un mensaje de error, va a decir, bueno, ¿qué pasó? Y que va dentro de lo que pudo calcular, en el fondo si pudo detectar más o menos para dónde va el error, lo dirá ahí. Abajo dice valor objetivo, el valor de la función objetivo. Infactibilidades. Esto, por ahora, ¿cierto? No lo vamos a ocupar, después nos va a servir. Va a aparecer, ¿cierto? Por ahí y vamos a ver qué significa esa infactibilidades. Cuántas iteraciones hizo, que en realidad son por información técnica, y cuánto tiempo se demoró, 0,57 segundos. De nuevo, que es un modelo LP, y aquí hace un resumen de variables totales, no lineales, enteras, restricciones, 7, digamos, no ceros, esto quiere, son, digamos, como estos valores de las restricciones, pero las considera todas. En realidad es una cosa media rara que hace, pero tampoco en realidad esa cifra particularmente no las vamos a utilizar. Y de ahí viene la solución en sí, que es esta parte de aquí, que viene en dos secciones, ¿de acuerdo? La sección, digamos, la primera sección, lo que tiene es el valor de las variables, ¿de acuerdo? Siempre aquí va a decir variable y para abajo va a venir toda la lista de variables que el software detectó. Cuando ustedes escriben el problema, ¿cierto? Por ejemplo, escribimos 20 por XA, que cada vez que hacen eso, cada vez que escriben algo que para Lingo es interpretable como una variable, lo va a tomar como tal y lo va a usar en la optimización. Aquí, a diferencia de otros software donde a veces, por ejemplo, hay que declarar las variables para que se dé cuenta que esa variable existe, aquí no es necesario. O sea, si ustedes la escribieron en alguna parte, Lingo lo reconoce como tal. Y el valor, digamos, que está acá al lado, lógicamente, es el valor que esa variable tuvo en la solución final, en la columna valor. Aquí para abajo, una cosa importante que tienen que fijarse, sobre todo cuando trabajen con muchas variables y de repente, por ejemplo, puede pasar que tengan un error de tipeo, ¿de acuerdo? Es normal, ¿ya? Que obviamente se equivoquen de repente, se les pase cualquier cosa por ahí de más. Ya, si eso pasa, digamos, aquí en las variables les va a aparecer
obviamente esa variable como si fuera otra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo que les decía, si ustedes escribieron XBB, se presionaron la B 2 veces y no se dieron cuenta, y en alguna restricción les quedó como XBB y no como B, resulta que aquí les va a aparecer XA, XB y XBB. Les van a aparecer las dos. Y se van a dar cuenta que Lingo está leyendo algo que no es una variable para ustedes, que efectivamente es un error. Y como para Lingo eso ustedes no tienen por qué saber que ustedes se equivocaron, se las van a mostrar ahí. Y con eso, ¿cierto? Pueden descubrir que efectivamente hubo un error. Así que siempre conviene un poco mirar esa columna de variables, ¿ya? Para estar claros que no hay nada raro, digamos, que sea diferente a lo que ustedes realmente escribieron, a lo que realmente pretendían, ¿ya? Los valores también, bueno, me aparecen todos los valores ahí, en este caso los dos son distintos de cero, pero también muchas veces con problemas más grandes hay muchos valores que son cero, pues eso también es normal. El costo reducido, ahí está, ¿cierto? No sé si en optimización vieron el concepto de costo reducido, ¿les suena de algo? Sí, sí, No, ¿no? no, ¿Les profe, en suena mi alguien por sección ahí? no. A mí ¿Ya? tampoco, profe. Ya. Mira, el costo reducido es un tema que ahora para el análisis de sensibilidad nos va a servir harto, o sea que es uno de los conceptos importantes y que no, o sea, si los vieron en optimización probablemente solamente se los pueden haber mencionado, porque en optimización en sí como que no tenían mucha utilidad, sino que es un número que se ocupa en análisis de sensibilidad, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? El costo reducido es, mira, por decirlo así de una manera bien simple, en el fondo, es el costo reducido. Bueno, aquí ustedes ven que el costo reducido es cero, ¿de acuerdo? Ya. Cuando una variable es parte de la solución, cuando tiene un valor, ¿cierto?, distinto de cero en la solución, el costo reducido siempre va a ser cero, ¿de acuerdo? Cuando una variable no es parte de una solución, cuando el modelo, así el procedimiento decide dejarla fuera, en el fondo, porque no le encuentra que no vale la pena, digamos, que participe en la solución, porque aporta muy poco en relación a lo que gana. Eso es literalmente lo que pasa y el análisis que hace este método es ver cuánto aporta en relación a lo que gasta. Y si gasta mucho para lo que aporta, no la considera. Es así de fácil y esa es la estructura que sigue el procedimiento, precisamente hace ese análisis. Entonces, en esos casos, ahí el costo reducido sí aparece un número, ¿ya? Y ese número lo que aparece es como precisamente una medición de cuánto costo de más tiene la variable en particular para que no pertenezca a la base, ¿cierto? Que la base es en el fondo la solución, se llama base, ¿cierto? A las variables que sí son la solución. Entonces, por ejemplo, si aquí XB hubiese sido, no sé, pues 0, ¿ya? Y el costo reducido me aparece 5, acuérdense, ¿cierto? Que XB tenía una cierta utilidad, ¿se acuerdan? Que no me acuerdo sí, creo que era 50, ¿ya? Si aparece 5 es literalmente lo que está diciendo es que si la ganancia de XB fuera 55, entraría justo a la base. Eso sería el límite como para que la considerara. Si es más de 55, va a entrar de seguro a la base en desmedro de Kia, que Kia ahí en ese caso va a ser la que se vuelve menos conveniente y puede que no la fabrique del todo, por lo menos no la misma cantidad. Pero eso hace el costo reducido, ¿ya? Es un indicador, digamos, de que si el costo que tiene entre comillas, obviamente no siempre es costo o utilidad lo que yo estoy modelando y optimizando, pero es un cálculo similar, en el fondo es como valor, ¿ya? Y si el costo reducido es distinto de cero, es porque la variable no está incluida en la solución y no está incluida porque su aporte, básicamente, en relación a lo que gasta, no es muy bueno. Y el costo reducido les da la pista de cuán lejos está de entrar en la base, dado, digamos, los coeficientes y las cosas que tiene. Eso por el momento se lo menciona así, porque después, cuando veamos, como les dije, análisis de sensibilidad en sí, obviamente el costo reducido es súper importante, pues y ahí vamos a ver de dónde sale, cuál es la expresión, digamos, de particular del costo reducido y por qué representa eso. Y vamos a alterarlo para que se den cuenta, ¿cierto? Cómo cambian las soluciones también cuando yo considero esa información. Abajo
todo lo que viene abajo, ¿cierto? Si se dan cuenta, tiene que ver con las ecuaciones en general y con las restricciones principalmente. La primera, fíjense, dice fila 1, 2, 3, 4, ¿ya? Por defecto, si ustedes no le dan nombre a las restricciones, aquí va a aparecer por número, 1, 2, 3, 4, 5, todas las que tengan. La 1 siempre va a ser la función objetivo, si es que la función objetivo la escribieron arriba, eso no es regla, de hecho pueden escribirla en otra parte, pero les aconsejo escribirla arriba, porque después se pueden obviamente enredar. Y de las 2 en adelante, obviamente son las restricciones, y son las restricciones en el mismo orden que yo las escribí en el sistema, ¿de acuerdo? En el modelo. Aquí nosotros, ¿cierto? A ver, vamos a ir a ver, a checarla. ¿Cierto? La primera es la de materia prima, la segunda, ¿cierto? Es la de demanda y la tercera, ¿cierto? Es la relación entre XA y XB. Entonces aquí, ¿cierto? Eso es lo que está aquí, segunda, tercera, cuarta. Hay una forma que de ahí vamos a ver de darle nombre a las cosas que podrían llamar a la primera función objetivo, a la segunda materia prima, darle un nombre, literalmente a la restricción ustedes le dan un nombre. Que debe ser único, ¿ya? Eso es un pequeño detalle cuando hay muchas restricciones parecidas. Pero si ustedes le dan ese nombre a la restricción, acá después aparece con el nombre. Va a ser, o sea, función objetivo, restricción materia prima, lo que sea. El nombre que ustedes le den, ¿ya? O sea, en ese sentido, Lingo replica lo que ustedes le ingresan solamente. No se entera más allá de eso. Y eso obviamente facilita que la lectura después de las restricciones y de los datos que están aquí, ¿cierto? Para saber de qué se trata cada uno y de no estar contando, ¿cierto? Cuál es exactamente la que yo quiero leer, porque a veces pueden ser 20, 30 para abajo, ¿cierto? Y que quiere buscar la información de la 17, es re fácil equivocarse, ¿cierto? Y contarla mal y leer una cosa que no tiene nada que ver. Entonces, por eso, digamos, es bueno ponerle nombre como vamos a ver. Ahora, en estos problemas chiquititos muchas veces no tiene mayor complejidad porque yo puedo ver claramente cuál es la primera, la segunda, la tercera, pero en problemas más grandes, en realidad el darle nombre va a ayudar. ¿Y qué significan las dos, digamos, las dos columnas que está aquí? ¿Cómo anda el inglés? A ver, ¿qué significa slack o surplus? O surplus, en realidad. ¿Qué significado tienen esas palabras? ¿A quién les suena? ¿Quién? ¿Cómo anda el inglés? ¿Quién le suena esas palabras? Yo lo busqué, eso sí, no es que lo sé. ¿Ya? Dice necesidad o abundancia ¿Ya? y el precio dual. Ya. ¿Cierto? Slack o sulfurs en realidad es como, por eso dice O, en realidad, ¿cierto? Lo que está indicando es cuánto falta o cuánto sobra de algo, ¿de acuerdo? La primera fila, como es la función objetivo, en realidad, ¿cierto? No es como referencia, pero sí, igual sigue un poco la misma idea. Las demás restricciones, sí, este valorcito es importante. ¿Por qué? Si es una función de menor o igual, lo que digamos, ahí corre el slack. El número que presente va a ser slack, que en realidad, ¿cierto? Es cuánto le falta, ¿ya? Pero ahí vamos a ir con respecto a qué. Si es una restricción mayor o igual, ahí la palabra que vale es la otra, el surplus, ¿cierto? Que en el fondo es cuánto le sobra, pero cuánto le falta y cuánto le sobra con respecto a qué, con respecto a la igualdad, ¿de acuerdo? Esa es la medición que hace. Si aquí, por ejemplo, aparece 0 y esta restricción, ¿cierto? Era, vamos a verla, vamos a ver, tratar de ver las dos cosas al mismo tiempo, a ver si podemos arreglarlo. Ahí se verá. Sí, ahí se ve todo, ¿cierto? Ya. Entonces, esta, ¿cierto? Es la restricción de la materia prima. Si me dice 0, ¿cierto? Es una menor o igual. Entonces ahí el concepto que vale es el del slack. Pero si es 0, es porque no le faltó nada para la igualdad, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que esas 240 libras se consumieron por completo, ¿ya? Eso es lo que significa. Y obviamente eso es súper relevante después como vamos a ver para los análisis,
porque básicamente me está diciendo que ese recurso, la materia prima en este caso, es un recurso escaso, ¿de acuerdo? Y yo obviamente si quiero tomar decisiones y cuando veamos análisis de sensibilidad, una de las cosas que más me interesa lejos, ¿cierto? Es identificar qué recursos son escasos, porque un recurso escaso es un recurso valioso, ¿cierto? Es un recurso que me gustaría disponer más. Y eso es lo que dice, de hecho, la segunda columna, que ya vamos a ver. Si se satisface, digamos, por igualdad, es porque efectivamente se gastó todo lo que había ahí, ¿de acuerdo? XA menor o igual a 100, ¿ya? Y me dice 20. ¿Ven ahí la relación con otro número? Hay por ahí otro numerito que lo complementa, que te conversa y que tiene lógica. ¿Con qué lo debo comparar ese 20? Que obviamente no comparar, pero sí que obviamente hace total lógica de que ahí sea 20. ¿El 0,8, profe? No directamente, otra cosa. Fíjense que esa restricción, la tercera, se refiere al límite de la demanda, que XA tiene que ser cuando mucho 100, ¿ya? Y aquí aparece un 20. ¿Por qué el 20? Ah. Acuérdense del concepto. Es un menor igual, ¿cierto? Y como es menor igual, ¿cierto? Aquí lo que corre es la idea del slack, de cuánto me falta. Y me dicen 20. XA, ¿cierto? El valor de XA como variable es 80, ¿cierto? Esa fue la solución que me entregó. Entonces, si es 80, para llegar a 100, me faltan los 20 que me están diciendo ahí. Eso es lo que dice el slack. Me dice cuánto me faltó para llegar a la igualdad. Aquí obviamente la comparación es súper directa porque la variable es solo eso. Si fuera una relación mucho más larga, ¿cierto? Y compleja, va a ser lo mismo. O sea, es como todo lo que está aquí al lado izquierdo suma tanto y lo que me falta para la igualdad es el numerito que va a aparecer aquí. ¿Ya? Es simplemente eso. Si esto fuera un recurso, igual esta información, ¿cierto? Sería súper útil porque en el fondo me está diciendo cuánto me sobró del recurso. Y eso pasa, o sea, en los ajustes, por ejemplo, cuando uno está viendo el mix de productos que va a fabricar, es súper natural que algunas materias primas se te van a agotar y otras no, y otras van a sobrar. Entonces, aquí, claro, si te muestra, ok, todas estas te sobran, pucha, en realidad no es tan malo porque puedes comprar menos de esas materias primas, ¿de acuerdo? Entonces, y vas a poder fabricar igual. Entonces, te da esa información. Y vamos a ver, ¿cierto? En análisis de sensibilidad en particular, que esta información también, ¿cierto? Les deja la posibilidad de reducir cosas, digamos, de reducir costo, por ejemplo, cualquier cosa por el estilo, porque no afecta la solución en realidad, ¿cierto? Ustedes perfectamente se lo pueden eliminar y da lo mismo, porque no es una limitante para la solución. Y esta última, ¿cierto? Ahí dice 0. Significa 0, ¿cierto? Bueno, nosotros aquí, ¿cierto? La escribimos como mayor o igual, pero esta ecuación, ¿cierto? Ustedes la podrían pasar para cualquiera de los dos lados. Si la ordenan, ¿cierto? Puede quedar una expresión mayor o igual a 0 o puede quedar una expresión menor o igual a 0. Independiente, ¿cierto? Como esto lo ordenen, aquí no hay un número, ¿cierto? No hay una constante, son solamente relaciones directas entre las variables. Entonces, dependiendo de los signos que tomen, ¿cierto? Las variables, por el lado en que las pongan y la ordenen, ¿cierto? Esto va a quedar menor o igual a 0 o mayor o igual a 0. Cuando esto pasa, cuando hay restricciones de esta naturaleza, digamos, esto es súper normal, ¿ya? Quedan en 0. Pero porque por construcción la restricción es una relación matemática entre las mismas variables, o sea, como que no hay recurso. Entonces, por eso siempre esas terminan siendo 0, ¿ya? Y no dice mucho en realidad ese lado, el 0,
un poquito de información del otro, el precio dual, que ya les voy a mencionar qué es, pero tampoco es tan decidor como en otras situaciones. Cuando se trata de recursos, por ejemplo, cuando realmente una materia prima o algo que yo tengo escaso dentro de mi sistema, ahí, aquí lo que diga que falta o sobra, en realidad es súper relevante porque me da un poco la idea de para dónde puedo, en el fondo, seguir mejorando, ¿ya? Y para eso está la otra columna. Aquí, mira, me puedo correr un poco más, que es el precio dual. En la primera, ¿cierto? En la función objetivo, ahí, ¿cierto? En particular, no, el precio dual siempre les va a aparecer 1, no es tema. Pero aquí, ¿cierto? En la segunda, aquí, ¿cierto? Para lo que vamos a ver de análisis de accesibilidad es súper importante. 10.83 periódico. El precio dual, fíjense, ¿en dónde aparece? Que hay algo específico, un patrón que sigue con respecto a la columna anterior. ¿Cuál es la característica que tiene? Hay un patrón ahí, que está clarito. ¿Qué es lo que ven? Particularmente qué pasa entre la columna precio dual y la otra del lado. En las restricciones en particular. ¿Se nota o no? ¿No? ¿Nadie lo detecta? Ok, fíjense. Donde digamos, por el lado de la columna esta del slack o el surplus, ¿cierto? Es 0, aquí les aparece un número. Y cuando les sobra, por ejemplo, ¿cierto? Cuando no se satisface por igualdad, al lado, ¿cierto? Derecho es 0. Es uno o lo otro. O es 0 aquí o es 0 acá. Pero no se dan los dos en conjunto. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué? Y este numerito es súper importante, ¿de acuerdo? Fíjense, esto es materia prima, ¿cierto? Es los 240, es la limitante de mi materia prima. Aquí me dice que se la agotó toda. Y aquí me da este valor. Ese precio dual es literalmente cuánto les aumentaría a ustedes las utilidades de la función objetivo, ¿ya? De arriba, ¿cierto? De este 20xa más 50xb. Si ustedes dispusieran de una libra más, en este caso, ¿cierto? De materia prima. O sea, si esto fuera 241, en vez de ser 2600 la función objetivo, va a ser 2610.8333. Si fueran 242, esto va a ser el doble, ¿cierto? Va a ser 2600, y ahí sería como 21, no sé cuánto, ¿cierto? El doble, ¿cierto? Dos veces 10.8333, ¿cierto? Porque es por cada unidad adicional de materia prima que tienen que va sumando esto a la, digamos, a la función, o sea, a la función objetivo, al valor de la función objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, además de que aquí les dice que esto es un recurso valioso, ¿cierto? Por el lado de acá les dice cuán valioso es. Y si hay varios recursos escasos, esto también les da distintos valores. Muchas veces lo normal es que les dé distintos valores, ¿de acuerdo? Y por lo tanto pueden ver cuál es también más importante que el otro. Suele pasar, por supuesto, que muchas veces eso está relacionado con el precio de la materia prima, y el que aquí les diga que les aporta más es también el más caro. Pero muchas veces no pasa que no es así. Entonces también es importante saber esto, porque es a veces una cuestión de configuración del problema y de relación de las variables de una con otra. Entonces, particularmente no tiene por qué ser siempre el más caro, ¿ya? Pero igual es información útil, porque a veces, quizás en el recurso que más vale, que el que salga ahí con el valor mayor, eh, no, de repente yo realmente no tengo acceso, o sea, no puedo modificarlo. Pero hay otros recursos quizás menores que también son escasos y que yo sí puedo modificar fácilmente y que me van a ayudar igual a mejorar la función objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, para eso
esta columnita del precio dual nos va a servir harto, ¿cierto? Esa es la información que nos entregan y eso también es parte de lo que vamos a ver de análisis de sensibilidad. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No? ¿Hay Sí, alguien? profe, todo bien Ya. hasta el momento. Y ya iba a ver si se había bajado la conexión. Entonces, esa es la información que digamos, la salida básica de la optimización da, ¿de acuerdo? Más adelante, cuando lleguemos a análisis de sensibilidad, hay otras tablas adicionales que genera en otra parte, digamos, que hay que decirle que la genera y que tiene que ver con esto, porque también, ¿cierto? Digamos, este aporte, ¿cierto? De 10,83 tampoco puede ser eterno, ¿cierto? Hay un momento necesariamente en que algo que es escaso pasa a ser abundante, ¿cierto? Y ya cuando pasa a ser abundante, en el fondo no me da valor, ¿cierto? Seguirlo comprando. O sea, hay otra cosa que va a pasar a ser limitante. Por ejemplo, si yo esto lo sigo aumentando, probablemente la materia prima, en algún momento voy a poder llegar a fabricar los 100 de quizá, que es mi límite, ¿de acuerdo? Y también, ¿cierto? Por la relación que me exige acá, ¿cierto? Que quizás sea como el 80% de esto, quizás en otro momento va a ser esa la limitante, ¿de acuerdo? Depende mucho cómo se muevan los números, los demás números. O bien, si hay en otro modelo, si hay varios recursos, por ejemplo, distintos tipos de recursos, también hay un momento en que algo que era escaso pasa a ser, digamos, pasa a sobrar. Yo ya tengo demasiado. Y otro recurso que antes no era escaso pasa a ser escaso. Porque, por ejemplo, no sé, puede ser un producto que yo fabrico con 3 materias primas. Y una era la faltante y las otras 2 me sobraban. Pero si empiezo a tener más de la faltante, voy a ir ocupando también más de las otras 2, ¿cierto? Y va a llegar un momento en que también se me van a agotar las otras 2 si es que yo solamente sigo comprando de una. Y ahí las otras 2 pueden pasar a ser las escasas y a mí la original que me faltaba pasa a ser la sobrante. Eso entonces pasa siempre ya. Y estos valores, estos precios duales, ¿cierto? Y el hecho que algo se satisfaga por igualdad tiene su límite. Hay un momento, digamos, en que deja de ser válido. Y eso es lo que también ese otro reporte que después vamos a ver entrega, ¿ya? O sea, ojalá fuera esto eterno, lógicamente, porque podrían eternamente seguir creciendo el modelo y la utilidad, pero no es tan así, pues lamentablemente, ¿cierto? Esto tiene sus limitaciones en algún momento, ¿cierto? Entonces ahí pasa otra parte, digamos, del modelo pasa a ser la limitante. Eso en el fondo, Lingo, ¿cierto? Es como harta información, o sea, es como se ve humilde, ¿cierto? Y eso que no hemos visto toda la información que entrega, pero entrega harta información y todos los numeritos, ¿cierto? Tienen sentido, o sea, todos los numeritos tienen algo detrás en el fondo que les va dando información sobre el problema y las relaciones de las variables y cómo pueden cambiar las cosas, ¿de acuerdo? Ya, ¿dudas de Lingo? ¿Alguien lo ha descargado, lo ha probado, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Sí, profe, yo tengo una consulta. ¿Ya? Yo estaba realizando el ejercicio, igual llegué al mismo resultado ¿Ya? y mi consulta decía que se puede cambiar el idioma o siempre está así en inglés. Buena pregunta, ¿sabes? Que creo que no se puede cambiar, pero busquemos aquí a ver si en una de esas lo encontramos, pues. Debería haber en Edit, no. En opciones, bueno, está opciones. Este lo vamos a ocupar, en algún momento vamos a llegar aquí, ¿cierto? En particular en esta pestaña, General Solver, cuando lleguemos a ver análisis de sensibilidad, vamos a revisar esta ventanita en particular. Pero, a ver, Global Interface. Dudo que esto esté en otro idioma en todo caso. Muy, muy poco probable. No, todo lo demás son modelos
digamos, o sea, metodologías de resolución. Y veamos acá, Lingo. Oiga, porque yo lo había descargado y ¿Ya? pensé que le había anotado mal el país, así. No, sí creo que no tiene. Ya, pensé que yo lo había descargado mal. No, no recuerdo, fíjate, nunca haberlo visto en español en particular. Quizás la ayuda si uno busca el cambio de idioma, pero que yo sepa no tiene. Profe, Ujú. ¿cuánto dura como la suscripción o algo así al programa? 60 días. Lo que pasa es que yo lo había descargado antes ¿Ya? y bueno, ya pasaron mucho más de 60 días en realidad, entonces, ¿lo ¿El puedo volver a 18? descargar? ¿La versión 18 descargaste? A ver. Fíjate en eso, porque ahora, si lo usaste, Sí, la por ejemplo, 18. el semestre pasado, es ¿Ah? la 18 y ahora salió la 19 y no te debería ser problema entre una y otra, creo. Ya. Y si te lo hace igual, ahí hay una pillería, hay una forma de hacerlo, pero ahí necesitarías como otro software que se puede volver a instalar borrando del registro de Windows la instalación anterior, ¿ya? Que en realidad es una cuestión como súper específica, pero hay software que hace eso. O sea, tú le pides que busque los registros de Lingo porque Windows tiene como una biblioteca en el fondo, por decir algo, donde anota todo lo que alguna vez se instaló, ¿vale? Tienes como una bitácora. Pero eso es editable, ¿ya? Y no difícilmente, no es difícil de editar. Y hay software que lo hacen. De hecho, muchas veces cuando los computadores andan lentos, es súper bueno borrarle el registro de todas las cosas que ya no tiene el computador, porque ese registro Windows cree, como entre comillas, es medio tonto, cree que todas esas cosas todavía están en el sistema. Entonces, a veces cuando quiere buscar un programa, hay funciones, hay cosas que hace Windows que va al registro a consultar, pero el problema es que el registro está lleno de todo lo que alguna vez instalaron, entonces es infinita la búsqueda. Pero se puede editar, se puede borrar de ahí y ahí debería funcionar. Pero primero prueba con el 19. Pues si el 19 funciona, está bien, pues no hay para qué hacer el cambio. Ya, Profe, profe. ¿y la Gracias. idea ahora es descargar el 19? Sí, porque obviamente no hay mucha diferencia con los anteriores, pero como te digo, es mejor trabajar con siempre el más reciente por cualquier cosa. Lo que nosotros vamos a ocupar en todo caso, pueden bajar el 11, que es mucho más antiguo y lo hace igual. Quizás la sintaxis es distinta, solo por eso como que conviene trabajar normalmente con uno de los más recientes. Pero, por ejemplo, en lo que vamos a trabajar no debería haber gran diferencia. Yo, de hecho, tengo el 18, pero este está licenciado, entonces no lo quiero cambiar, obviamente. Pero muy poco probable que el 19 vaya a tener algo distinto de este, ¿ya? Ojalá, profe. Y eso, sí, no sé, ¿alguna otra duda de Lingo? ¿No? Ok. Volvamos acá. Y otro problemita. Y este otro problema lo vamos a hacer, por ejemplo, en Excel, pues para ir obviamente reforzando de uno a otro. Pero está difícil que alcancemos a verlo en Excel. Una cosa, ¿la próxima semana es Semana Santa o es la otra que viene después? ¿Alguien se recuerda? La La próxima semana, próxima profe. Ya, qué malo. Bueno, entonces no vamos a Sí. tener el viernes, vamos a tener solamente el miércoles. Y bueno, o sea, ahí obviamente pues, tratemos de avanzar lo más que se pueda, por lo menos con ejemplos suficientes como para que se independicen un poco. Y creo, sí, me parece que sí les subí el link a una lista de reproducción donde están, bueno, estos modelos y de hecho los demás modelos que vamos a ver ya están todos ahí, si alguien quiere ahí curiosear cuáles son los otros que vamos a ver más adelante. Esos videos obviamente están como súper, entre comillas, cortos, la explicación del modelo y punto, porque no es parte de una clase, o sea, solamente que los desarrolles para tener la explicación grabada. Pero obviamente los vemos en clase por si hay dudas y vamos viendo paso a paso el cómo se construye, porque obviamente es distinto. Y de ahí, bueno, podemos de repente por ahí buscar otros modelos también si a alguien le interesa alguna forma en particular. Vamos a ver este otro. Ya, es una, digamos, ¿cómo se llama? Una granja, ¿cierto? Farms es granja, que
fabrica en particular, digamos, o en realidad, en realidad fabrica un alimento para sus animales, ¿ya? Y que tiene una cierta composición, ¿de acuerdo? Una cierta composición nutritiva de elementos, ¿cierto? Que tienen que cumplir como mínimo, en realidad, como vamos a ver, y en un caso creo que es como máximo, me da la impresión. Sí, también hay un máximo. Ya. Este problema, en realidad, de hecho, es bien interesante porque yo no, por ejemplo, yo sé que optimización en general se usa en muchas áreas y muchas cosas. Pero en particular, por ejemplo, yo no sabía que se usaba para determinar dietas de personas, ¿ya? En términos de calorías y de cuánto, de la composición, obviamente, no solamente calorías, sino de la composición de todo, obviamente de proteínas, de cada vitamina que se te ocurra, que todo se podía meter al modelo y el modelo determinar en el fondo cómo combinar las cosas, cuáles combinar y en qué cantidades combinarlas para que tu dieta realmente tuviese, por ejemplo, todas las cosas que te interesaba que tuviera. Y existe esos modelos, pues existe incluso software que lo hace, que es como un descubrimiento interesante y se basan más o menos en esta misma idea que está aquí en el fondo, ¿ya? Que es saber los porcentajes de composición de los elementos que componen algo, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata? Como decía, es una granja que consume diariamente un mínimo de 800 libras de un alimento especial, el cual es una mezcla de maíz y soya con las siguientes composiciones, ¿ya? Pero maíz y soya aquí son mis materias primas, ¿de acuerdo? ¿Y qué tenemos? Que ahora dice libra por libra de forraje, ¿de acuerdo? Eso es obviamente, y esto que está acá adentro son los porcentajes de eso. Por ejemplo, el maíz, si ustedes, ¿cierto?, usan maíz, por ejemplo, una libra de maíz, el 9% de esa libra en total es proteína y el 2% de esa libra de maíz es fibra, ¿de acuerdo? Y obviamente tiene su costo, en este caso 30 centavos por libra. La soya, por su parte, es también obviamente una otra materia prima y el 60% del peso de la soya que ustedes tienen es proteína en particular. Y el 6% de ese peso es de la fibra en particular, ¿de acuerdo? Entonces, si tienen, no sé, una libra, ¿cierto? Por ejemplo, de soya, a ver, no sé, en realidad pues, quizás no, cambiemos el kilo, un kilo de soya, 600 gramos serían proteína, por ejemplo, y 60 gramos serían fibra, ¿ya? Es como esa la idea. Entonces, de esa manera, sabiendo los porcentajes de digamos, de cuánto forraje están usando de materia prima, ustedes pueden saber, ¿cierto?, cuánto están teniendo también de los elementos finales, que es lo que me interesa, porque lo que yo necesito, es cierto, son 800 libras de alimento final, pero no con cualquier composición, que eso es lo que viene ahora. ¿Qué dice? Las necesidades dietéticas del alimento especial son un mínimo de 30% de proteína y un máximo de 5% de fibra, ¿de acuerdo? El objetivo es determinar la mezcla diaria de alimento a un costo mínimo. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo que ven? ¿Cuántas restricciones ven? ¿Cuáles serían las variables? ¿Cuál sería la función objetivo? Etcétera, etcétera, etcétera. Profe, a mí se me hace la idea que la función objetivo es mínima ahora. Costo, ¿cierto? Cada vez que aparece costo, normalmente, ¿cierto? Es porque es el mínimo. ¿Ya? ¿Qué más? Tengo ¿Qué más ven por ahí? las materias primas que sería M1 maíz y M2 soya. ¿Cierto? Ya aquí tenemos materias primas en particular, que son dos, y que obviamente son las que van a componer aquí nuestra salida. Y esas serían, como dijera, las variables de decisión. ¿Qué creen ustedes? La variable de decisión sería proteína y fibra, X1 y X2. Ya, puede ser una forma de verlo. ¿Quién más tiene alguna opinión? ¿Qué más ven por ahí? Y las restricciones serían los costos.
Sí, no, pues que serían los costos si es que tuvieras presupuesto. Pero si estás ya ya. minimizando los costos para ti serían la función objetivo. Entonces, X1 y X2 sería costo. Se cortó un poco. X1 y X2 sería costo. Están relacionados, pero no directamente. O sea, es que los costos en el fondo, ¿cierto? El costo, por ejemplo, aquí es peso por libra, ¿cierto? Si tú quieres tener el costo total, estos los tienes que multiplicar por la cantidad total de libras que usas. Y eso es lo que no conoces. ¿Cuánto maíz en total usaste y cuánta soya en total usaste para lograr, en primer lugar, la cantidad que querías y que tuviese la composición que querías? Porque más encima esta composición, ¿cierto? Habla de mínimo y máximo, pero podría obviamente ser más que este mínimo y menos que este máximo. Perfectamente. profe, entonces ese 30% y ese 5% van a ser nuestras restricciones, ¿o no? De ahí inmediatamente digo, pero ¿qué más opiniones? Quiero más opiniones. Piensen, aquí qué ven. Aquí vamos ahora a construir qué es cada cosa en realidad. Profe, Ujú. eso del costo que vendría siendo como la función objetivo, ¿cierto? Sí, exactamente. ¿Y habría que cambiarlo o se deja a sí mismo? Porque eso es lo que me complica a mí siempre Ya. en esto. ¿Cierto? En realidad, el tema aquí, ¿cierto? Es con las unidades al final. Lo que yo necesito, ¿cierto? Si es costo, la función objetivo para mí al final va a tener que sumar plata. Tiene que sumar plata, ¿cierto? Son costos, pero suma plata en el fondo. Y esa suma de plata es el costo total. Y ese es el número que yo quiero reducir. Entonces, si el costo viene dado en pesos por libra, yo lo tengo que multiplicar por algo que me lo deje solamente en pesos. ¿De acuerdo? Para que pueda finalmente sumar pesos con pesos y eso me dé obviamente el costo total, porque el costo total es solamente pesos en el fondo. Eso es una cosa que siempre aquí me tengo que fijar en el fondo para efectos de saber cuál es la variable que me sirve. Pero si el costo es, o sea, los costos yo los tengo relacionados con libras de maíz y libras de soya, ¿por qué tendría que multiplicar cada uno de ellos? Por el maíz y la soya, por la Exacto. cantidad de maíz y ¿Por la cuánto cantidad de soya. usaste? Exacto. Sí. ¿Por cuánto usaste en total de cada uno de ellos? ¿De acuerdo? Ya. Veamos, anotemos primero eso y de ahí vemos si nos sirve también para el resto. ¿Dónde tengo aquí? Por ejemplo, podríamos decir que X1 sea la cantidad de libras, digamos, de maíz empleadas. ¿De acuerdo? Que eso sea X1. Y X2 sea lo mismo, ¿cierto? La cantidad de libras, pero de soya empleadas. Si fuera así, pensemos por ahora solo en la función objetivo, ¿cómo podría escribirla? Porque es los costos, ¿cierto? La función objetivo, la ecuación, lo que me tiene que dar es los costos totales, simplemente. ¿Cuál sería la expresión? De partida, ¿esto es maximizar o minimizar? Minimizar. ¿Cierto? Es minimizar. Vamos a escribirla por ahora aquí. Z es igual. ¿Cuáles son los costos que tengo? 30 y 90. ¿Ya? Ahora, una cosa, esto quizás se ve medio mal, pero es 0.30 y 0.90 y aquí también hay ceros. Fíjense que todos son punto algo. ¿Ya? Que esto es muy Profe, pero gringo. ¿son por ciento o no? ¿Son porcentajes? Sí, no, claro, es que en realidad, por ejemplo, esto de escribir 0.02 es lo mismo que decir 2%. Está escrito, como les decía, que se suele ocupar en investigación de operaciones, como que el 1 es el 100% y en base a eso tú haces más de 100% o menos. Claro, pero los costos están No, asumidos son centavos porque dice, no sé, ponte tú que esto sea dólar.
Entonces, como existen los centavos, en realidad es 30 centavos de dólar o bien 0,30 dólares, depende cómo lo quieras usar. Funciona ya. con 30 y de hecho la solución es la misma, ¿de acuerdo? Puedes hacerlo cualquiera de las dos maneras. Ahí pasa un poco lo que les decía la otra vez de la escala, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, se puede hacerlo con 30 perfectamente, pero el resultado podrían ser también, si son 30 centavos, el resultado también va a estar en centavos. Pues imagínate si son $300.000 el resultado, pucha, van a ser 300 millones de centavos. Entonces, como poco práctico en realidad por la dimensión que estás usando. Así que aquí eso siempre hay que tener cuidado. Pero recuerden que esto son ecuaciones en el fondo, ¿ya? Son distintas ecuaciones que yo puedo amplificar o dividir a mi gusto y que la relación matemática se va a mantener. Entonces lo puedo hacer con 30 o lo puedo hacer con 0,30, que sería como multiplicarlo, digamos, por 100, ¿cierto? O dividirlo por 100, según donde estén. Y el resultado es el mismo. Exactamente el mismo. De repente uno agranda o achica los números simplemente por una cuestión de comodidad de visualización de los resultados y que quede en una unidad como más manejable en el fondo. ¿Ya? Así que lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Pero ya, ¿cómo sería entonces? Sería 0.09 ¿Ya? No, por... pero ¿cuál estás viendo? ¿Qué? hay que hacer la función objetivo. No, función objetivo. Estamos hablando de los costos. X1. 0,3x1, profe. ¿Ya? Más 0,9x2. X2, ¿cierto? Son los de acá, porque son los costos simplemente, ¿ya? X1 será todas las libras que vaya a ocupar de maíz. Pueden ser, no sé, si son 800 libras de producto final, puede ser 600 libras de maíz. Pero cada una de esas cuesta, ¿cierto? Los 30 centavos o los 0.3 dólares que están ahí. Entonces, obviamente, lo multiplicas 0.3 por 600, vas a tener el total que gastaste en maíz. Y así, obviamente, también para la soya. Entonces, claro, esta sí es como la función objetivo, ¿de acuerdo? Pero veamos si nos sirven estas variables, x1 y x2, para hacer lo otro, ¿cierto? Que tenemos que asegurar de hacer un mínimo de 800, y ojo aquí algo súper importante, que sea un mínimo, ¿de acuerdo? Los obliga a hacer una ecuación que les deje hacer más, ¿de acuerdo? Como es una minimización de costos, en realidad sería como súper tonto para el sistema hacer más, cuando pueden hacer menos, digamos, o hacerlo justo para contener los costos, porque obviamente si hacen 800, ya, no sé, póngale que salga 1.000.000. Y si hacen 800 o 850, por supuesto que va a ser más caro que 1.000.000. Y si ustedes están tratando de minimizar costos, no tiene mucho sentido, ¿cierto? Que en el fondo el modelo siga eligiendo hacer algo que no necesita, porque no te están pidiendo que superes 850, sino que solo 800, que solamente llegas a 800. Pero desde una perspectiva formal, como dice un mínimo de 800 libras, hay que dejarle la posibilidad de que sean más de 800, ¿de acuerdo? Y lo otro, esto sí es la clave. Aquí es donde está la restricción difícil. ¿Cómo pueden? Piensen, por ejemplo, por el momento solo en la proteína, ¿de acuerdo? Vamos a verlo para la proteína. ¿Qué me piden? Que sea más, ¿cierto?, del 30% de la proteína. Pero yo les decía que estos porcentajes son con respecto al mismo peso. O sea, por ejemplo, si tengo de estas 800 libras que tengo de producto final, si hago exactamente las 800 libras, quiero decir que, por ejemplo, de proteína, el 0.3 de esas 800, el número que me resulta de ahí, ¿cierto? Tendría que ser la cantidad de proteína. Es en peso, es directamente en peso, ¿de acuerdo? Entonces,
Esto, si quiero asegurar un mínimo, ¿dónde estoy? No veo mi puntero ahí. Un mínimo de 30% de proteína, sabiendo que el forraje original tiene esa composición, ¿cómo lo expreso? ¿Cómo escribo esto para asegurar que, y dejar de partida, dejarle la libertad al modelo que elija cuánto maíz y soya ocupa, pero que lo que ocupe en cantidad me asegure ese 30% de proteína que yo necesito? Se parece un poquito ahí al caso ese del 80% que vimos. ¿No? Sí, ¿no? A ver. Como por el porcentaje que Sí, hacíamos algo. claro, porque es cierto, los porcentajes, como le decía esto, directamente dice, por ejemplo, cuánto de, por ejemplo, el maíz es proteína. O sea, de una libra, el 9% de ese peso de la libra es proteína, directamente. De la soya, el 60% de esa libra es efectivamente proteína. Entonces, puedes, el valor que sea, digamos, en peso que tú tengas de soya o de maíz, si los multiplicas por estos valores, vas a tener cuánto de eso es proteína en particular. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, ¿cómo sería? Sería XA, X1 en este caso, ¿Ya? es igual. No, es menor o igual ¿Ya? a 0.09. ¿Ya? Pero X1, acuérdate que es en el fondo, por ejemplo, la cantidad total de maíz que tú estás usando. Ahí entonces sería. Ya puede ser. Por ejemplo, a ver, una cosa. Si este es maíz, ¿cierto? Es la cantidad total de libras que usé en maíz. Y esto le pongo antes el 0.09. ¿Qué valor es este? El resultante, obviamente, el resultado de esto. No sé, me perdí, profe. ¿Quién opina? ¿Quién opina? ¿Cantidad de maíz en la proteína? No, al revés. X1 es el total de maíz, ¿de acuerdo? Es, por ejemplo, no sé, pues 600 o libras de maíz. Y de eso, al multiplicarlo por el 9%, ¿cierto? Lo que tú sacas de aquí es las proteínas del maíz. ¿Cuánto aporta en proteínas el maíz? Y esto está en libras. ¿Cuántas libras de proteínas salieron del maíz en particular, dado que tú usaste tantas libras de maíz? ¿Ya? Te estás sacando, por ejemplo, es como lo típico, ¿cierto? Que las personas son 3/4 de agua. Entonces, ¿cuánta agua, digamos, tiene uno? Si tú pesas 100 kilos, bueno, tienes 75 kilos de agua. Eso es lo que estás haciendo. Aquí estás sacando las proteínas, no el agua. ¿Se entiende? Profe, yo me perdí, ¿podría explicarlo de nuevo, por favor? Ya. A ver, por ejemplo, lo podemos hacer ahí con números. ¿Dónde estoy? Me encuentro aquí ya. Por ejemplo, si de maíz ustedes tienen 100 libras disponibles, que por ejemplo eso es lo que compraron. ¿Qué quiere decir? Si el 9%, ¿cierto?, del maíz es proteína,
lo que quiere decir que de estas 100 libras, 9 libras son proteína. ¿Ya? Entonces, si multiplicas el 0.09 por el 100, te da resultado 9. Entonces, eso es la cantidad de proteínas que traían esas 100 libras de maíz. Y lo mismo, si es fibra, en el fondo, como el 2% del maíz, del peso del maíz, es fibra, quiere decir que en realidad 2 libras de todo este maíz son fibra. Entonces, ¿cierto? Este es el 9% y este es el 2%. Digamos, del peso que tú tienes total del producto, es uno u otro componente. Son los componentes que te importan. ¿Ya? Y lo mismo pasa para la soya. Por ejemplo, si tienes ya 100 libras de soya, como total compraste eso. Quiere decir, si el 60% es proteína, implica que 60 libras son proteínas. Esta cuestión es mucho más proteína, obviamente, la soya. Y el 6% de esto, ¿cierto? Quiere decir que 6 libras son fibra. Profe, entonces se debería multiplicar 9 por X1, hacer ese ejercicio. Acá, ¿cierto? O sea, un 9%, porque es 0.09 para poder multiplicarlo directamente, ¿cierto? Por el valor total de libras De libras. de maíz que tienes. Claro. Pero esto son las libras que te aporta el maíz. Tú también estás comprando soya y también eso tiene proteína. Entonces, ¿ahí qué tienes que hacer? 0,09 por X1 más ¿Cierto? 0,06 por Como 6 X2 directamente. por X2. Esa Sí. sería la restricción en realidad. Claro, ¿viste? Ahí proteína es 0,6. O sea, La proteína es 0,6. 0,6 y la otra es 0.06. Los números se parecen, dice pero están corriendo decimal. un Exacto. mínimo de Y esto 30. es en total, de los dos productos, cuánta proteína en total estás teniendo por la mezcla que hiciste. ¿Ya? Ahora, ¿Pero eso tiene que ser menor o igual o no? exacto, ahora viene, ¿cierto?, la otra parte. Te piden que un 30% de la mezcla sea proteína. Tenemos un 30%, ¿cierto? Nosotros 0,3. sabemos que es 0.3. Pero ¿qué cosa es la mezcla de proteína? Total. La mezcla total de proteína. Eso, pues 0,09 por X1 No, más porque 0. No, esto de acá es solamente la proteína. Solo la proteína. Y te están diciendo que un 30% del total del producto final sea proteína. ¿Las 800 libras, profe? ¿O no? Ya. total. Ahí es donde viene, claro, ahí es donde viene el detalle, ¿cierto? En teoría, son el 30% de las 800 libras deben ser, ¿cierto?, proteínas. Pero aquí es donde les decía que esto, técnicamente, en realidad uno tiene que hacer esto. Que obviamente, al final, si el problema está realmente minimizando, va X1 más X2, que es el peso total, ¿cierto?, del producto final que tú obtuviste, todo el maíz y la soya juntas, va a ser 800, porque estás tratando de minimizar. Y si hace cualquier cosa más de 800, lógicamente que la cuestión va a salir más cara. Entonces, por eso busca, ¿cierto?, hacer como lo mínimo. Pero hay que dejarle la opción, ¿cierto?, matemáticamente, por una cuestión de factibilidad en realidad, de dejarle abierta, que elija en realidad, digamos, estas cifras. Y después, en otra restricción, nosotros tenemos que decirle que X1 más X2 tiene que ser por lo menos 800, ¿ya? Es una cuestión técnica en realidad, pero si hubieran escrito 800 aquí, yo les aseguro que sale el mismo resultado. Solamente, como le digo, por una cuestión de factibilidad que uno a veces tiene que hacer estas cosas, pero se llama adelante cuando ahí trabajemos en análisis de sensibilidad se van a dar cuenta de esas sutilezas, de por qué no me conviene a veces restringir cosas, porque por hacer calzar otras, eventualmente cuando los problemas son más grandes, de repente hay cosas que uno, por lógica, uno creería que el modelo va a hacer lo mínimo y no lo hace, pero no lo hace porque está obligado por otra parte del problema a no respetar ese mínimo, ¿ya? ¿Y la relación aquí cuál sería? Mayor igual, Menor o menor igual. igual. ¿Ya? Dicen menor igual. Así. Sí.
Mayor o igual, profe. Mínimo de 30%, Mayor o igual. ¿cierto? Porque esto, lo que tengo acá, ¿cierto? El 0.09 por x1 más 0.6 por x2 es la proteína que esta mezcla va a tener, ¿de acuerdo? Y yo quiero que esa cifra sea por lo menos el 30%. Al lado acá tengo el 30% de la mezcla total, pero ese es mi piso. De ahí para arriba que tiene que resultar acá. Y Ahora puede se que sea el 40%, o sea, puede que sea mucho más. Me vaya a saber uno la mezcla. En el fondo la mezcla al final lo que va a buscar, ¿cierto? Es que simplemente minimizar el costo. Y ahí va a ver que, ok, que sea el 30% seguro, pero de ahí para arriba, ¿cierto? Lo que sea más barato nomás. ¿De acuerdo? Y la otra restricción que la podemos anotar por acá arriba por mientras y de ahí vamos a ordenar el modelo. ¿Dónde está? Es lo mismo, pero con el 5% ahora. Exacto, ¿cierto? Necesito saber la fibra ahora. O sea, parecida, casi igual, pero no es exactamente lo mismo. ¿Cómo Que sería sea, la pero fibra? la misma operación al fin y al cabo. Ujú. Sería ¿Cuál sería la? 0,02 Sí, por x1 más ¿cierto? 0,06 por x2 ¿Cierto? es mayor o igual. No. Menor o Menor igual. igual. Máximo. En este Es caso es que- al revés. perdón. No, Claro, aquí no puedes. No puedes. Le das muchas fibras a los animales, no van a parar de ir al baño. Es al revés esto, la fibra. Menor igual. menor o Esto igual es a un 0,5. 0,05 5 del total. más x por x1 más x2. Sí. La fibra es al revés, ¿cierto? Aquí no quieres realmente mucha fibra. Algo iba a decir. Claro, y obviamente aquí usas x1 y x2 porque es el total del maíz. Obviamente es lo que tú conoces en el fondo. Y de ese total, un porcentaje es el que efectivamente, digamos, es usado para, o contiene lo que a mí aquí particularmente me interesa. Pero aquí al revés, ¿cierto? Yo no quiero que se pase de un cierto valor. Entonces tendría, ¿cierto? Una restricción aquí, vamos a decirle 1, esta otra restricción 2. Por acá tenemos la función objetivo. Y como les decía, aquí deberíamos hacer la otra restricción que diga x1 más x2 mayor o igual a 800, ¿ya? Por la forma en que lo escribimos, simplemente. Si hubiesen escrito igual, en vez de aquí x1, x2, 800, eso igual hubiera estado bueno, no es problema, ¿de acuerdo? Como le digo, lo otro es solamente una sutileza por la cuestión de, digamos, de cómo funcionan estos modelos y de situaciones puntuales donde a veces, ¿cierto? Uno cree que el modelo va a elegir lo mínimo y en realidad no es así, pues el modelo no escoge lo mínimo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? ¿Está claro? Claro, Sí, claro, pues. no, pero es difícil, pero se puede entender. Ya, yo creo, mire, si ahora que Se entiende un poco, profe. lo podemos meter a modelo, resolvámoslo, y ahí vamos a ver, ¿cierto? La solución, pues. Cuando veamos la solución, ¿cierto? Van a darse cuenta los números que toma y que, como les dijera, y que obviamente cumple con las relaciones que aquí se mencionan. Ya. Excel o Lingo, Lingo. ¿sí? ¿Alguno? Excel. Creo que la vez anterior usamos Lingo, entonces ahora podría ser Excel para, digamos, para No, pues ir. profe, si no alcanzaba a ver Lingo la otra vez, lo mostró recién ahora. No, pero el ejercicio anterior lo resolvimos con Lingo, pues. Sí. Ya, bueno, ya. Con ambos. No puede ser también con ambos, pero ahora por tiempo nos va a alcanzar uno solo, ¿ya?
Ya, denme No, un pero el segundo. anterior lo hizo con los dos. ¿Sí? Ah, también puede ser, pues. Pero por tiempo, pucha, no sé cómo andamos de tiempo. Lingo es más rápido siempre. El Excel es un poquito más trabajoso. Podríamos quizás no hacer Lingo por cuestión de tiempo ahora. Y la próxima clase lo partimos el ejemplo con Excel para repasar cómo hacerlo. ¿Les parece? Bueno, sí, profe. Ya. Bueno, profe. Denme un segundo y inmediatamente lo hago. Ya, ahora sí. Volvemos. Conservemos esto. Y vamos a Lingo. Esto obviamente lo cerramos. Este modelo no me acuerdo si lo guardé. Sí, estaba ya con nombre. Nuevo. Ahí, ¿cierto? Agrandamos la letra, que en realidad, ¿cierto? Esto es en fuente. Y habíamos tenido como en 36 para que se viera más o menos, ¿cierto? Ya. En este caso, ¿cierto? Es minimizar. Ah, pero déjenme ver, algo era con doble. Profe, consulta. En el Power anotó como la que se enumeró distinto las soluciones. ¿Da lo mismo eso? Por ejemplo, puso raíz como solución número 1 y después la ¿En qué parte? vuelva atrás, a donde tenía rayo. ¿Este? Sí, que por ejemplo dejó como número 1 la fibra y como número 2 la... ¿Da lo mismo eso? Da lo mismo, da exactamente lo mismo. Sí, no, el orden de las restricciones no influye en realidad en cómo se resuelve el problema. A veces, mira, es una cuestión súper técnica que de repente cuando hay problemas que tienen soluciones infinitas, el orden en que ponga las restricciones te podría llevar a distintas soluciones, ¿de acuerdo? Es una cuestión súper poco probable, pero de hecho en esos casos incluso el software que usas también, escribiéndolo igual, también te podría llevar a distintas soluciones, pero es como un caso muy puntual de cuando hay soluciones infinitas en un problema, que eso no pasa nunca, ¿ya? O sea, pasa, pero es muy súper poco probable. Profe, una Dime, consulta. ¿sí? ¿El Lingo se puede escribir sin ¿Cómo que escribir? ¿De afecte? qué manera? Ah, Escribir ¿con como comentarios? apuntes o comentarios que no Sí, afecten como para en el momento después de saber la solución uno no enredarse tanto. sí. De hecho, estaba tratando de acordarme exactamente cómo era ahora. Déjame probar y inmediatamente te digo cómo. No sé si era doble slash o asterisco slash, eso es lo que no me estaba acordando. Se pone verde. Cuando escribes un comentario Sí. sale todo en verde. Pero dame un segundo para probar ahí las alternativas y te digo. Ya, profe, gracias. ¿Ustedes ven verde eso, no? Me da la impresión de que no sé si está verde. No, No, profe. no, Se ve lo veo. normal. No, dice por eso marco error. Entonces probemos con
Ah, no, pero puede que me haya faltado esto. Tampoco es, entonces con asterisco. Dependiendo del software, esto siempre es distinto, por eso nunca me acuerdo bien cuál es cuál. Profe, en el mínimo nos falta un punto y coma o no la que ver. Ah, también. A ver. No, ahí buscamos en Google, pero tiene... No, ¿viste? Ya, busquemos en Google. Comentarios Lingo. Ah, ahí está, es con el signo de exclamación. Ahí sí, bien. Y hay que marcar punto y coma al final. Es el signo de exclamación y un punto y coma, y eso, todo lo que quede en verde entre medio de esos dos símbolos es comentario, lo ignora, ¿de acuerdo? Ya, ahora sí escribamos el modelo. Ahí tenemos el título. Se me perdió el mouse. Ahí está. Entonces, función objetivo, minimizar z es igual a 0.3x1 más 0.9x2, ¿cierto? A ver, aquí otra cosa, si mal no recuerdo, se hace con esto. Está un poco largo. ¿Qué objetivo puede ser? Creo que es así. Si marca un error es porque tampoco es así, pero de ahí lo buscamos en Google si es que no lo toma. Estos corchetes, otra cosa que uno puede hacer en Lingo para que también favorecer un poco la claridad, es que a cada ecuación ustedes le pueden dar un nombre, ¿de acuerdo? Y por ejemplo aquí llamo función objetivo y después en los reportes todo lo que genera, ¿cierto? Aparece refiriéndose a función objetivo, ¿ya? No aparece refiriéndose a la ecuación 1 o la ecuación 2, que si no le ponen nombres, las numera por el orden en que aparecen sin que ustedes la escribieron. Y obviamente son mucho más confusos que ponerle nombre. Creo que es con corchetes cuadrados, pero si me marca errores porque no era con corchetes cuadrados, pero es algo parecido que se usa. Si no, ahí lo buscamos cómo darle los nombres. Lo que sí exige que los nombres sean diferentes, les va a pedir que sean diferentes en todos los casos. No marca un error si le ponen a dos ecuaciones el mismo nombre. Y tiene que ser continuo también, no pueden haber espacios, eso tampoco lo entiende, ¿de acuerdo? Ya, ahora sí, minimizar es igual y tenemos 0.3x1 más 0.9, en realidad 0.9 por x2, punto y coma. ¿Ya? Sujeto a las restricciones. Y aquí, ¿cierto? Podemos de nuevo poner nuestro paréntesis cuadrado y decir, por ejemplo, uno que sea proteína. Y escribimos la ecuación al lado. La proteína, ¿cierto? Era la de 0.09 por x1 más 0.6 por x2. 0.09 por x1 más 0.6 por x2. Esto, la proteína, ¿cierto? Era mayor o igual a 0.3 por x1 más x2. Y cierro con punto y coma. Acuérdense, Lingo tiene la gran ventaja de que permite hacer esto, de que las variables estén a los dos lados. Cuando lo hagamos en Excel, vamos a tener que ordenar esto y pasarlo, ¿cierto? Todo a un solo lado y preocuparnos ahí, ¿cierto? De reducir los términos. Y el otro es proteína y fibra. ¿Cierto? 0.02x1, 0.06x2. 0.02 por x1 más 0.06 por x2. Lo que no quiero que sea más que
un 0.05 del total. ¿Ya? Y finalmente, ¿cierto? La mezcla total, en el fondo, ¿cierto? Que x1 más x2, ¿cierto? Sean por lo menos 800. Ahí está el modelo. ¿Dudas? Ahí, ya. ¿Lo están haciendo en paralelo? Sí, profe. Ya. Les doy un tiempito para que lo terminen de ingresar. Ya. Listo. Resolvemos. Esperamos un poco. Un momento, profe, un momento. Ya. Ahora sí. Ya, creo que está bien lo de las etiquetas por lo que busqué. Ya, ejecutemos, ya, y vamos a ir a comparar. Sí, no explotó, ya. Si no hubiese sido las etiquetas, obviamente aquí hubiese lanzado un error. De nuevo, ¿cierto? LP, Global Opt, eso, buena información, ¿cierto? Global Opt quiere decir que llegó al óptimo global del problema. Y 437.647 es el costo total, ¿cierto? Que tiene esto en dólares, ¿cierto? Digamos, 437 dólares, como 64,7 centavos en el fondo. Close, ¿cierto? Esto. Acuérdense, un gran detalle, que esto es software gringo. Los puntos aquí no son puntos de miles, son puntos de coma, ¿de acuerdo? Y las comas aquí son otra cosa. Función objetivo. A ver, agrandemos esto un poco. Esto también, ¿cierto? Los reportes que vemos son textos, ¿cierto? De hecho, ustedes lo escriben y lo cambian, se cambia. Este literalmente texto editable y esto lo pueden pegar y mover y toda la historia, ¿ya? 470 libras de maíz, ¿cierto? Que fue lo que hacía X1. 329 libras de X2, ¿cierto? Que era soya. Eso fue lo que finalmente ocupó.
Fíjense, función objetivo obviamente es lo que ya conocemos. Proteína, 0. ¿Qué quiere decir ese 0? Lo conversamos en delante. ¿Qué es lo que ese 0 quería decir? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya. Acuérdense que cuando es 0 es porque la restricción se cumple por igualdad. Pero aquí hay algo cierto especial. Si ustedes se van a acordar de estas restricciones, es que en realidad la restricción era una relación entre variables solamente. Y si está en 0, bueno, básicamente dice que esta restricción, si ustedes la ordenan, ¿cierto? Digamos, se satisface por igualdad, ¿de acuerdo? Pero eso en realidad un poco está, entre comillas, medio forzado aquí. Lo que sí dice, obviamente, que la proteína en el fondo es como valiosa, entre comillas, en esta mezcla. La fibra, fíjense que aquí la ecuación no se cumplió por igualdad, ¿cierto? Y lógicamente su precio dual es 0. Y el total, las 800 libras que tenía que hacer, efectivamente hizo 800 exactas. Por eso está, ¿cierto? Aquí digamos, la igualdad en el fondo, ¿cierto? De ese X1 más X2 menor o igual a, o sea, mayor o igual a 800, está por igualdad, está en 800. En este caso, por ejemplo, ¿qué creen que significa ese 0 puntos menos 0.5470? ¿Qué les tinca que podría significar? Piensen que estos costos, en delante yo se los mostré en el otro caso y se acuerdan que salía positivo. ¿Qué podría ser? Variante. No te escuché bien. Un variante como entre el total. De hecho, cierto, como ahí yo estaba sumando las dos cosas, obviamente tiene una relación con, digamos, la suma de los productos. Pero fíjense, cuando son costos, aquí los precios duales, lo que me dice en realidad es como cuánto podría ahorrar en el fondo. Si es que yo en este caso disminuyera el uso de recursos, por ejemplo, son 800 libras. Si hago en realidad 799, si de alguna manera, por ejemplo, no necesito, ¿cierto?, hacer tantas, me voy a ahorrar 0.547 por cada una de ellas. Eso es lo que en el fondo esto dice. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Igual después cuando veamos más análisis de sensibilidad se van a dar cuenta, o sea, vamos a jugar harto con estos números y vamos a ver reflejado directamente cada cosa. Entonces estos numeritos ahí vamos a comprobar que efectivamente se comportan como dice cada uno. Ya. Dudas en general. Hay que seguir practicando, profe. Sí, no, sí, por eso. Yo creo que la medida que vean más ejemplos se van a familiarizar más con esto y después ya obviamente mientras más ejemplos vean y más ejemplos resuelvan, ¿cierto? Van a ir ahí, todo les va a ir encajando de mejor manera y todo les va a parecer ahí mucho más lógico. Así que estamos recién en los primeros ejemplos y no se preocupen si esto no se va a entender así de la noche a la mañana. De a poquito, ¿cierto? Van a ir interiorizando esta cosa. Mientras más ejemplos veamos, ahí les va a empezar a parecer cada vez más familiar cada cosa, ¿cierto? Y después ya, de aquí a un mes van a estar como muy, muy claritos con respecto a qué es cada cosa, para qué sirve, cómo funciona. ¿Ya? Ya, profe. Sí, Bueno. como decía el compañero, con más ejercicio yo creo que
que nos vamos a Sí, ir. sí, por eso, mire, como les decía, si les puse en una lista de reproducción incluso los problemas que vamos a ver después, entonces también pueden adelantar, pueden meter manos ahí en Excel, en Lingo, en los libros que les dije también hay más ejercicios resueltos, pueden copiar esos ejercicios resueltos en el software y ver cómo se comporta y hacer pruebas ahí, intrusencia en la medida, mientras más ejercicios ustedes hagan y se muevan, esto les va a ir resultando más rápidamente familiar, ¿ya? Bueno, si no hay dudas, ya nos veríamos el próximo miércoles. Ahí vamos a partir haciendo la versión de Excel de esto, ¿cierto? Para acordarnos cómo opera y la estructura que tiene. Y si nos alcanza el tiempo, ahí vemos otro ejemplo más. ¿De acuerdo? Ya, profe. Bueno, Muchas nos gracias. vemos. Listo. Chao, chao. Chao, que esté Buenas bien, noches, profe. profe. Gracias. Buenas Chao, noches. chao. Chao, profe. Chao.